Muy buenas tardes, damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia con el espacio Escuela de Padres y Copal. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, José, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, ya con ganas de escucharte porque cada vez que hablamos aprendo algo nuevo, entonces estoy deseando ver qué nos vas a contar hoy. Me alegro. Pues mira, hoy vamos a hablar de apego. Ujú. Apego, que es un concepto que, bueno, está muy, no, iba a decir de moda, tampoco es que esté de moda, pero que sí que se habla mucho de él. Y vamos a ver en un ratito, en este ratito pequeño que tenemos, pues de ver un poco qué es, qué mecanismos, qué tipos de apego hay. Bueno, entender un poco el concepto Estupendo. del apego, porque es realmente importante, es muy, muy, muy importante. Evidentemente es muy complejo y ahora vamos a pasar un poquito por encima. Pero bueno, lo suficiente como para que quede más o menos claro eso, el concepto y sobre todo, las consecuencias de desarrollar un tipo de apego u otro. Ujú. Estupendo. Entonces, bueno, empezaríamos definiéndolo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es el apego así un poco como definición? Bueno, pues sería esa relación afectiva profunda, muy profunda, que nos vincula a las personas significativas de nuestra vida. Podría ser una primera definición. Podemos tener apego a diferentes personas, ya digo, no es solamente con los padres. A lo largo de nuestra vida desarrollamos diferentes apegos, pero sí que es cierto que en la infancia, pues claro, evidentemente ese apego se forja desde que los bebés tienen meses de vida, ya se empieza a forjar y se hace pues con las figuras de referencia significativas que suelen ser pues los padres y las madres. Entonces, eh, la manera en la que se lleva a cabo este proceso y ese apego, las características que tiene, el tipo de apego que se desarrolla, es algo que tiene muchísima importancia, porque es un elemento fundamental para el desarrollo del individuo, del niño, de la niña, y que va a tener consecuencias en el adulto en el que se convertirá algún día. Por eso es muy importante tener este concepto en mente, ¿no? Y ver de qué manera se desarrolla. Entonces yo lo voy a explicar en base a un ejemplo Ujú. que no es mío, que es de una psiquiatra, Anabel González, que me gusta particularmente, y que ella en uno de sus libros pues pone un ejemplo muy sencillo que creo que es muy ilustrativo y para el tiempo que tenemos se puede entender muy bien. Vamos a explicarlo a Estupendo. raíz de este ejemplo. Entonces, vamos a imaginar, ¿no? Ujú. Cuatro, ni cuatro niñas de unos 5 años que están jugando juntas tranquilamente y bueno, tropiezan, se caen, tienen aquello un pequeño percance y se raspan las rodillas, se hacen heridas. Y claro, cada una de ellas se va a su casa llorando y vamos a ver qué encuentra cada una de ellas para ejemplificar estos tipos de apego, ¿vale? Nos fijamos en la primera, pues que entra a casa llorando y bueno, la madre cuando escucha el llanto se gira, mira la rodilla, ve que está sangrando y entonces le dice, ostras, pobrecita, te has hecho daño, seguro que te está doliendo mucho. La niña evidentemente le dice que sí, entonces la coge con cariño y le dice, mira, vamos a poner una tirita, vamos a procurar limpiar la herida para que no se infecte y mientras tanto te sientas aquí conmigo un ratito y vemos a ver si se te pasa. Mira qué sencillo, ¿no? Qué Ujú. simple. La niña, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues probablemente ocurra pues que la niña pues evidentemente llore, luego se siente con su madre y probablemente como no es una herida con mucha importancia, al cabo de un ratito ese dolor remitirá y también remitirá su llanto, de forma que si a lo mejor la madre le pregunta al cabo de un ratito, oye, ¿te sigue doliendo? Pues la niña ya incluso se haya aburrido de estar ahí y ya se levante y quiera volver a salir a jugar Ujú. y ya no le duela. Este sería un ejemplo muy sencillo de cómo se forjaría o una conducta que nos llevaría a pensar en un tipo de apego seguro. Ujú. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos, a pesar de que es una situación muy simple, hay muchos elementos. De entrada, la madre ha reconocido el malestar de su hija. Lo ha reconocido y le ha dado un lugar, le ha dado una importancia. Por eso le ha preguntado si le duele y evidentemente la niña le ha dicho que sí. Este reconocimiento del malestar ha estado ahí.
La niña además ha podido llorar libremente sin que nadie le dijera que no lo hiciera. Ha llorado porque en ese momento lo necesitaba y ha dejado de llorar cuando ha considerado, cuando ese dolor ha ido pasando. Además, le ha puesto una tirita, se ha ocupado de esa herida, se ha ocupado de cuidar esa herida que se había hecho, pero no solo eso, la ha tenido con ella un ratito, con lo cual no solo se ha ocupado de la herida física, sino que también lo ha hecho de la herida emocional, reservándole ese ratito en el que simplemente ha estado a su lado con ella. Todos estos elementos son muy importantes, porque la niña ha tenido ese ejemplo, ese modelo donde aprender, ¿no? Lo que hablamos muchas veces también del poder de nuestro ejemplo. Ha habido un modelo en el que algo le ocurría, se sentía mal, ha encontrado ese consuelo, ha transitado ese dolor, dijéramos, hasta que ha desaparecido por sí mismo y ella ha decidido volver a salir a jugar. Ese es un ejemplo de apego seguro. Ya digo, es muy simple, pero sobre todo yo quiero que queden claros esos elementos de ese tipo de comportamientos. Vamos a fijarnos en la segunda niña, que también llega a su casa, llega llorando, y en este caso se encuentra que su padre sale a recibirla, en este caso su padre, porque ha oído los llantos y lo primero que ha pensado es ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo grave? Entonces ha salido ya directamente a buscarla. Cuando la ve llegar, ve que la rodilla está sangrando y lo que hace es cogerla en brazos con fuerza y examinarla así rápidamente a ver si hay alguna herida mayor o ha pasado algo más. Mientras tanto, la niña evidentemente sigue llorando. Entonces, cuando ya ve que no, que solo es la herida de la rodilla, le dice, no te he dicho 1000 veces que tengas cuidado, que no corras, que vas como una loca, que te puedes hacer mucho daño, que me va a dar un susto de muerte, que no ves que me ha asustado, te oigo venir llorando y me creo que te ha pasado algo. Venga, va, pasa para adentro y no llores tanto que no ha sido nada, que esta vez no ha sido nada, ¿vale? Esto también podría ser una reacción, bueno, normal en un momento dado porque nos podemos asustar. Pero ¿qué ocurre aquí? Bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? Pero probablemente de entrada la niña incremente la intensidad de su llanto, porque ahora ya no solo le duele la rodilla o está asustada por la rodilla, sino que ahora también está alarmada por la reacción que ha tenido su padre. Además, este comentario sobre vas a hacer que me estás asustando, vas a hacer que me dé algo, o no sigas llorando, también es muy normal aquello de no sigas llorando, que me pones triste a mí. Vincular, ¿sabes? Las reacciones que ella está teniendo con las que está provocando a la otra persona tampoco es adaptativo, porque de ahí se pueden sacar muchos aprendizajes. Estamos hablando de apego y este apego sería un tipo de apego, como hemos dicho, no adaptativo, que pasaría por un tipo de apego ansioso, que se llama, ¿no? Entre los 3 tipos de apego no adaptativos, porque hay 3, este sería el de tipo ansioso. Bueno, pues porque son relaciones que pasan por expresar el amor paralelamente a la preocupación, ¿no? Es decir, vinculamos estas 2 esferas. Me preocupo mucho por ti, con lo cual te quiero mucho. Si no me preocupo tanto, te quiero menos. Ya hay ese vínculo. Y eso los niños lo aprenden también. Eso los niños lo van interiorizando. Que por eso el apego, por eso hablaba de relaciones profundas, ¿no? Porque en la etapa de la infancia, además, ya lo hemos visto en nuestros programas, es cuando se forjan esas creencias que se van situando ahí en la base de la cognición y que luego van a estar ahí siempre. Y pueden ser, pues, foco de otro tipo de problemas, ¿no? Puede ser un factor de riesgo. Bueno, pues volviendo a este tipo de apego ansioso, se ha vinculado eso. ¿Qué puede ocurrir cuando esta niña se haga más mayor? Bueno, pues entre las cosas que puede ocurrir es que entienda que las relaciones tienen esa carga emocional, de hacerse cargo de las emociones del otro. En el caso de sus padres, por ejemplo, concretamente, pues puede que
se sienta culpable si pone mucha distancia con ellos, porque se sienta mala persona, porque crea que no lo está haciendo correctamente, y sin embargo, si está muy cerca de ellos, se siente ahogada. Eso no se ocurre. Por eso muchas veces, cuando ya somos adultos, tiramos para atrás y intentamos encontrar qué tipo de apego hemos desarrollado con nuestros padres, porque es importante. Además, no solo eso, sino el hecho de que haya reaccionado así el padre de esa forma, es muy probable que le haya infundido a la niña temor, porque, bueno, lo que hemos hablado a veces de este camino, ¿no?, que nosotros tenemos que construir para nuestros hijos, que tiene que ser lo suficientemente ancho como para que desde la seguridad absoluta ellos puedan experimentar, explorar, equivocarse, caerse las veces que haga falta, porque caerse no es catastrófico, claro, es un tropiezo. Y reaccionando de esta forma, ese camino se estrecha mucho. Con lo cual, esta niña, en vez de la próxima vez que vaya a jugar, pues irá con cautela, irá con miedo, no tendrá esa seguridad de volver a enfrentar las situaciones desde cero, ¿no? Se va construyendo ese camino hacia el miedo, por un lado, claro, y la dependencia emocional por el otro. Y no sé, Patricia, si también habrá otro factor, porque en este caso, en el ejemplo, el padre decir que no hagas esto porque me preocupo mucho y sufro, a lo mejor la niña relaciona, bueno, pues entonces si me pasa algo, no se lo voy a contar a mi padre, porque sufre, se preocupa y le puede pasar algo malo, con lo cual, pase lo que me pase, yo no voy a decir nada y ya está. Entonces ahí tenemos también un problema importante, porque claro, si una niña no es capaz de contar un problema a su padre, pues eso, conforme vaya haciéndose mayor, los problemas también van a hacerse mayores. Y si sigue la línea de que no se lo cuenta él para que no se preocupe, pues a lo mejor cuando es adolescente y tiene un problema de verdad, sería interesante que pudiera contarlo. Sí. Empezamos a mezclar elementos de culpas, elementos de inseguridades, elementos de responsabilidades en función de no quiero hacerle más daño a mi padre o no. Sí. Empezamos a forjar un apego que no es lo adaptativo que debiera ser. Eso es así. Yo siempre digo, bueno, esta metáfora que nos gusta tanto y hemos escuchado tantas veces de las piedras en la mochila, ¿no? Pues empezamos a meter esas piedras desde pequeñitos en la mochila. Empezamos ya, pues, la piedra de la culpa, la piedra de la hiperresponsabilidad, la piedra de la dependencia. Se inician por ahí. Bueno, pues vamos a ver un tercer tipo de apego. Lo vemos en la tercera niña, que llega a su casa llorando, y en este caso la madre la ve entrar y le dice: ¿te has vuelto a caer otra vez? Es que eres torpe, es que vas como una loca y no miras por dónde vas, claro, luego te pasa lo que te pasa y deja ya de llorar, que esta vez no te has hecho nada, pero otro día te matarás, es que no vas con cuidado, ven para aquí. ¿Vale? Este tipo de reacción hostil, una reacción de enfado, de te has caído y ahora yo voy y me enfado. Esto también a veces ocurre, ¿no? Vale, aquí hablamos una vez más de un apego no adaptativo en este sentido, que podríamos clasificar como desorganizado. Y eso es así porque las figuras de referencia, en este caso el padre o la madre para un niño, son aquellas que tienen que proporcionar seguridad, que tienen que proporcionar cobijo, protección en la infancia. Y cuesta mucho que esa misma figura también represente el lado contrario y represente la hostilidad y represente la crítica, porque son como dos roles que no se acaban de complementar. La niña busca, en ese momento necesita esa protección de la madre y se encuentra con todo lo contrario. Se encuentra con que la madre se ha enfadado y además le ha recriminado, pues un poco como haciéndole ver que esto ha sido responsabilidad suya. Entonces, aparte de que probablemente le asuste más la reacción de la madre y las consecuencias que pueda tener que la propia herida en sí, puede pasar lo que tú has apuntado hace un momento. También aquí es incluso más evidente que puede ocurrir, porque no solo no la ha hecho sentir mal, como en el caso del padre, que le
recriminado, no que se sintiera triste, que le ha dado un susto, sino es que aquí la madre se está enfadando. Entonces, eso sí que puede ocurrir, pues que no lo cuente, evidentemente. Que empiece a pensar bueno, que ante el temor de explicar según qué cosas, pues es mejor no hacerlo. Y con lo cual ese vínculo tan necesario no está cubierto. Y puede suponer un factor de riesgo para la adulta que va a llegar a ser algún día. Porque además no hay una expresión clara de lo que es el amor. Hay como una especie de esta frase, ¿no?, de te quiero y por eso te hago sufrir, que es un absoluto despropósito de frase, ¿no? Pero está muy asumida por muchos y podría empezar a gestarse por esta vía también, ¿no? De te quiero, pero a la vez no estoy teniendo en cuenta tus sentimientos. Te quiero, pero me está dando igual lo que te esté pasando en este momento, porque yo contraataco situándome a mí en el centro, ¿sabes? Lo que yo creo, por encima de lo que a ti te ocurre. Entonces, esta disociación de roles va a influir probablemente en cómo la niña va a construir su idea del amor, va a construir su idea de la seguridad, en las relaciones que luego ella pues forjará o tejerá en su futuro. Y luego tenemos el cuarto caso, que vuelve a ser un apego desadaptativo, y en este caso sería pues esa niña que llega llorando y encuentra a su padre en la cocina cuando entra, que ni siquiera se gira porque está cocinando y está cansado y no tiene ganas, lleva todo el día trabajando y entonces sin prácticamente girarse ni atender ese llanto, lo que le dice es, mira, por favor, estoy muy cansado. De verdad, he tenido un día muy duro, así que por favor vete a lavar las manos y vamos a cenar, porque yo me quiero meter en la cama, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ha considerado quizá que no es lo suficientemente importante ese llanto, o quizá él no se ha visto con las fuerzas necesarias para gestionarlo en ese momento. En cualquier caso, se ha pasado de largo, ¿no?, de ese motivo, ¿no?, de esa necesidad que su hija tenía. Bueno, aquí tenemos un tipo de apego distante, dijéramos, o evitativo también se llama. Porque no ha habido una reacción negativa de una preocupación excesiva o de una hostilidad, simplemente no se ha dado ese contexto necesario para que la niña haya podido sentirse segura, sentirse entendida, sentirse cobijada, ¿no?, por él. Y este apego distante, bueno, pues puede hacer que la niña vaya asumiendo que sus necesidades no son importantes. Puede ir asumiendo que es mejor hacer ver que no están ahí, que son, como hay tanta distancia, ¿no?, pues esa distancia también se la puede acabar situando a ella misma sobre sus propias emociones, ¿vale? Esa distancia puede hacer que las viva ella misma con distancia y que se empiece a gestar un tipo de personalidad donde no sepa pedir ayuda cuando la necesite, donde además el hecho de no pedir ayuda, de no saber pedir ayuda, porque hay mucha gente que realmente no sabe, no puede pedir ayuda, no es que no lo hagan porque no quieren, no han aprendido a hacerlo, pues hace evidentemente que lleves más sobrecarga, que te cueste entender tus propias emociones. La importancia de ese apego también. A ver, dicho esto, con estas 4 situaciones representativas, ¿no?, de los 4 estilos de apego, ningún niño se traumatiza porque su padre o su madre estén cansados un día, ni 2. Claro. Esto es normal, ni porque tengamos de vez en cuando una reacción en algún sentido. Aquí lo que hablamos es de estilos de parentalidad, de maneras de educar, de un estilo, porque normalmente la persona que reacciona de esta forma no solo lo hace en este contexto, sino que luego lo hace muchas veces más en muchos sitios, ¿no? Entonces, hay que poner el ojo ahí, a ver qué estilo de educación, qué estilo de parentalidad se está llevando a cabo, tener esa capacidad de análisis y de ver a cuál de los 4 ejemplos mayoritariamente nos estaríamos acercando más. Y no sé, Patricia, si hay respuesta para esto, no lo sé, pero ¿cuál es la correcta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo correcto siempre, fíjate que somos un todo, ¿no? Hoy hablamos de apego, pero hemos hablado
en toda esta explicación de autonomía, Ujú. hemos hablado de poder vivir tus emociones, hemos hablado de responsabilidad. Al final, los padres somos guías. Tendríamos que serlo, por lo menos. Tendríamos que ser guías. Tendríamos que tener muy claro que no podemos tapar a Ujú. nuestros hijos. Vamos, la semana que viene haremos un programa sobre emociones y lo Ujú. veremos también con un poco más de detalle, ¿no? Porque al final, si nosotros estamos siempre delante de ellos, evitándoles todo, no lo estaremos haciendo, no lo estaremos, no es que no lo estemos haciendo bien, al final esto eh, es mucho más complejo que hacerlo bien o hacerlo mal, pero sí que estaremos abriendo la puerta a determinadas situaciones que no queremos, seguro que no queremos. Tú piensas que los grandes aprendizajes, los aprendizajes reales, los que realmente nos condicionan, ¿no? Como individuos y que nos pueden hacer incluso, pues cuando somos más mayores, más Ujú. vulnerables, hasta ciertos trastornos, se hacen de manera implícita. No los hacemos conscientemente, muchos de ellos, porque es lo que te he dicho aquí, en estas 4 situaciones se ha aprendido implícitamente algo. Ninguno de los padres a lo mejor tenía ese objetivo en ese momento de enseñar tal cosa, ¿no? Entonces, esas pequeñitas Ujú. interacciones del día a día tienen mucha importancia. Darles ese espacio, permitirles, crearles ese entorno de seguridad es fundamental, fundamental. Y a partir de ahí, quedarnos nosotros, no en, mientras son pequeñitos cuesta Ujú. muchísimo más, Claro. evidentemente, a medida que van siendo más mayores, pues evidentemente los pasos atrás se van haciendo absolutamente necesarios. Pero cuando son pequeñitos también hay que ir dando ese pasito atrás para dejarlos a ellos experimentar sobre todo y desarrollarse en libertad. Ujú. Sí. ¿Cuál es la mayor dificultad aquí? Pues ya lo hemos visto, equilibrar todo esto. Esta es la mayor dificultad, el equilibrio, encontrar esa distancia justa, ¿no? Ujú. Esa distancia que no atosigue, pero que no sea lo suficientemente cercana como para estar ahí. Ahí reside la dificultad, ¿no? El apego este que decíamos, ¿no? ¿Cómo se hace, no? El que me preguntaba, seguro, pues se hace con esos cimientos sólidos que hemos hablado, ¿no? Este ejemplo de atender las emociones, de estar, de no tapar, pero sobre todo sin que haya una preocupación excesiva, sin querer de manera que ahoguemos, que muchas veces eso ocurre, ¿sabes? Queremos en función de lo que nos preocupamos, queremos en función de lo que nos ocupamos y al final eso ahoga Ujú. un poco mucho, un poco mucho y nos lleva por otros caminos. Ya te digo, son ejemplos muy sencillos, pero creo que el concepto puede quedar claro. Aquí Ujú. sí que es verdad que hay una figura. Yo afortunadamente, bueno, gracias a mi trabajo, tengo mucho contacto con familias y puedo hablar de estas cosas con muchos padres, incluso trabajarlo con los niños. Y hay una figura, ¿no? Que no está, en otros países está bastante más desarrollada. Aquí no, que es como el asesor educativo, ¿no? Que es esa persona que, bueno, pues que se ocupa precisamente de estas dinámicas, ¿no? Que se ocupa precisamente de que no se saquen conclusiones erróneas sobre depende de qué situaciones, de dar esas herramientas, ¿no? Hay una frase de Maslow, de Abraham Ujú. Maslow, que dice que si tu única herramienta es un martillo, tiendes a ver todos los problemas como clavos, porque, porque solo tienes un martillo, pero claro, un martillo no te va a servir para cortar o para lijar o para pulir, vas a necesitar otras herramientas, pues esas herramientas del día a día que nos pueden permitir que estas dinámicas fluyan, esta figura, ¿no? Que yo, es lo que te digo, afortunadamente tengo muchas familias con las que trabajo y hacemos esa labor de diariamente, de dudas, de esto como lo planteo, de anticiparse según qué cosas, de dar esos recursos que en un momento dado no se tienen, pero todo metido en las dinámicas del día a día que son poderosísimas, porque en los actos más sencillos están los aprendizajes más importantes. Ujú. Sí, desde luego, además que no tenemos que olvidar que lo que estamos haciendo, pues a lo mejor, a ver, si una vez, pues como has comentado, el padre está cansado de la madre y dice, va,
no molestes y déjame acabar que tengo que ir a hacer la cena y me quiero acostar. Pues si pasa una vez, 2 veces, no pasa nada. Si es una rutina y siempre pasa lo mismo, sí que Claro. al niño o niña le va a crear un conflicto. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que las acciones que hagamos, las que son continuadas, van a tener luego un efecto también. Ya no Sí. solamente en ese niño o esa niña, si en el día de mañana ese niño o esa niña es padre, pues probablemente o bien repita esos roles o bien todo lo contrario, diga, mi padre nunca se ocupó de mí, pues yo todo lo contrario, a mi hijo que no le falte de nada. Y vuelve Mm. la sobreprotección, con lo cual, diciendo, como yo no lo tuve, tú lo vas a tener todo y cualquier cosa me llamas, te avisas y yo lo hago todo por ti. Entonces también tenemos un problema. Entonces, no solo lo que estamos haciendo o provocando en ese momento, sino en el futuro lo que podemos provocar. Sí, se puede buscar esa compensación, ¿no? Ujú, Compensar eso con otra persona que es completamente diferente, en este caso el hijo, un hijo, ujú, y compensar estas carencias, ¿no? Que hemos tenido nosotros. Sí, se pueden dar muchas ujú, situaciones. Al final, piensa que los psicólogos cuando tratan con patologías bueno, problemas que hay que ver un poco la historia del ujú, individuo, siempre se fijan en los factores de protección y en los factores de riesgo que tiene esa persona, porque son elementos muy importantes de cara al pronóstico de su trastorno, de cara a un buen o mal pronóstico ujú, del desarrollo de su patología. Y el estilo de apego que han tenido en su infancia puede estar en cualquiera de los dos ujú, lados. Puede resultar un factor de protección, porque si se ha desarrollado un apego sano, la persona es menos vulnerable, la persona tiene más herramientas, tiene más independencia emocional, o puede ser un factor de riesgo. ujú. O puede ser un factor de riesgo donde las relaciones se entiendan desde un punto de vista erróneo, donde los lazos de dependencia tengan mucha presencia, donde el concepto del amor y de las relaciones esté distorsionado. Y bueno, al final la teoría del apego está ahí, está revisada a lo largo de los años por diferentes profesionales, y aunque, como siempre y como todo en la conducta humana y en psicología, nada es una regla de tres directa y todas las situaciones son complejas y dependen de muchas cosas, sí que es cierto que eso guarda una relación profunda, porque al final es la construcción de nuestra personalidad, lo que nos construye como individuos cuando llegamos a este mundo y los primeros años de nuestra vida, cuando somos niños y nos falta esa experiencia, nos faltan esas vivencias, nos faltan esos conocimientos, pero nosotros nos estamos empezando a construir ya. Entonces ahí los padres y las madres tenemos una responsabilidad tremenda y vale la pena informarse bien, asesorarse bien y buscar aquellos salvoconductos, aquellos canales que nos permitan funcionar de la mejor manera, porque vamos, es uno de los mayores regalos que le podemos hacer a nuestros hijos. Ujú. Desde luego que sí. Y bueno, yo creo que una de las mejores maneras, como bien has comentado, es acudir a un profesional que les pueda asesorar. Y bueno, Mm. en este caso tenemos una gran profesional, que eres tú. Entonces, cuéntanos cómo podemos contactar contigo. Sí, por mi página de Psicopal, que de hecho ya lo está haciendo bastante gente y Qué desde aquí bien. se lo agradezco enormemente. Que me contacten, que me pregunten bueno, y que me compartan sus dudas, y si algún tema no ha quedado lo suficientemente claro, yo encantada de la vida lo acabamos de aclarar. Psico, con K de kilo, Ujú, guión bajo pal. Allí, bueno, por mensaje directo mucha gente me está contactando y, bueno, además, pues también se pueden leer las publicaciones y los directos que voy haciendo. Y nada, y yo encantada de la vida que la comunidad vaya creciendo, por supuesto que sí. estupendo y nosotros encantados de que estés con nosotros y nos ayudes a aprender y a encauzar también este camino tan complicado que es criar a un hijo o Uf, una hija. vamos, complicadísimo, de las cosas más Sí, complejas sí, que podemos llevar a cabo, por supuesto que sí. ya lo veo ya. Muchísimas gracias, Patricia, un verdadero placer como Gracias a ti. siempre y nos vemos el siguiente martes. Adiós, José, hasta el Adiós. siguiente.